Varios estudiantes mantenían como un estatus de trabajo antes de que sea la pandemia. Después de aquello hubo una ronda grande de despidos, por lo menos dentro del primer semestre de pandemia, y varios estudiantes dejaron de poder trabajar. Entonces varios se acomodaron de acuerdo a las condiciones de subsistencia de su familia, en ventas, lo de las mascarillas, del alcohol y en algunas actividades que habían ayudado. Otros, en cambio, que no laboraban, también de cierto modo pudieron conseguir trabajo vía telemática, porque también en la modalidad virtual había un cierto vacío que nos permitía también trabajar y estudiar. Había muchos casos de estudiantes que mientras estaban en clases estaban también trabajando. Estaban dentro de un local, estaban dentro de un edificio, y eso se expresaba en varios cursos, en varios semestres también. Lo que es importante también es las condiciones, como se menciona, académicas o de recursos. Lo que se veía principalmente en algunos datos estadísticos que habíamos logrado recabar, estaba un grado de 30%, 37% de estudiantes que no tenían la conectividad de Internet cuando inició la pandemia. Y eso permitió, de cierto modo, un gran índice de deserción. En ese índice de deserción se ve que varios tuvieron que recurrir a los servicios de Internet o a mantenerse, principalmente los estudiantes que, claro, residentes de provincia, tuvieron que volver. Y ahí creo que en este modo también es importante ver que en conectividad se necesitaban varios recursos, por lo menos no solo un teléfono de gama alta, sino también una computadora, una cámara web, y eran varias exigencias las que se tenían de acuerdo en ese modo. Ahora lo que se ve, al menos de forma empírica en mi caso, varios estudiantes no constaban con la mayoría de esos implementos. Vemos que hay un contexto, un fondo político dentro de aquello. Lo que nosotros notamos precisamente es que, claro, desde los gobiernos como Rafael Correa, lo de Lenín Moreno, hay una tendencia principalmente a que se disminuya la universidad pública. Es como una doble vía en la educación, mientras el negocio de lucro en la educación, los bancos, los universitarios y todo iba incrementando. A la educación superior pública principalmente se le va recortando, se le va desmantelando y todo. Ahora lo que me refiero también es que dentro del sistema en el que vivimos hay una tendencia en la que más bien se recortan más derechos de los que se ganan. Y asimismo se ve a dónde se prioriza las funciones tanto dentro del Estado. Ahora, lo de la educación en el presupuesto, para el Estado es más importante recortar y tener que asegurar, de cierto modo, a los elementos que le ayuden a tener mayor control. Lo que se ve es que esta intención realmente es que la educación no es que es vista como una gran prioridad para la clase dominante, sino más de acuerdo a qué genera dentro de los negocios y también las intenciones que se tienen. El sector más importante ahorita principalmente era potenciar y generar un mayor índice de lucro en la universidad privada, que a medida que hemos visto cómo pasan los años de lo que era un negocio abajo, está nivelando, por ejemplo, el número de estudiantes de la universidad pública. Y a su vez también quienes se benefician, los grandes bancos, los grandes preuniversitarios, y ahí se ve cómo está en un entramado, un negocio general de la educación. Ahora, eso es importante ver también que esta política fue principalmente amparada desde la creación de la LOES, y en la reforma a la LOES del 2018 da una mayor apertura que se genere eso. En la pandemia, como se vio un contexto en el que la gente pudo desmovilizarse, pudo estar encerrada, se aplicó esta medida de mejor manera, que hemos visto que se ha estado aplicando progresivamente. Claro, se veían ayudas minúsculas con lo de los kits, los chips de internet, estaban por ahí también las tablets, algunas cosas que no abordaban ni siquiera un 15% de la población estudiantil que tenía ese problema. En la anterior pregunta mencionada, por ejemplo, de este 30%, este 37%, ni siquiera las ayudas cuando ya estaban dentro de la institución se llegaba al número de estudiantes y todo. De ahí no se ha visto realmente como mayores intenciones o predisposiciones, al menos dentro de la política general de cómo mantener, porque a fin de cuentas lo que se vio fue el recorte del presupuesto. Y ahí, al menos de mantener esas condiciones educativas, ni siquiera los docentes se salvaban. Entonces ahí se veía que hubo una desvinculación de un gran número de docentes, al menos en las facultades de artes aquí en la Universidad Central y en otras facultades. Y eso ha provocado realmente que las condiciones se hayan deplorado aún más. Lo que sí se veía también
es que si vemos solo el inicio de la pandemia estaban estos problemas. Y en el transcurso de los planes para retornar a clases o de haber los elementos de contingencia para que los estudiantes se nivelen, puedan estar logrando un desempeño al menos normal, no se vieron tampoco las intenciones. Y eso está reflejado en las decisiones de los rectores, en las decisiones que están en los grandes directivos de la universidad. Unos 2 días antes del recorte, precisamente estaban las clases normales, pero ya se empezaban a ver algunos rumores de que dentro de la nueva proforma presupuestaria iba a haber una disminución dentro del presupuesto. De ello se generó una bomba mediática, tanto en las redes. Entonces uno entraba al Facebook, entraba al Twitter y al Instagram y salía nuevo recorte presupuestario de la educación superior. Y cuando veíamos que había recorte en el año 2019 no fue una bomba mediática, y en este año sí, porque en un contexto de pandemia se ocurre recortar a la educación. En este elemento lo que se veía también es que varias organizaciones estudiantiles, entre ellas a Revuelta, a la que pertenezco, lo que permitimos es generar también una expectativa más grande de que se tiene que pelear no solo por el presupuesto, sino por el tema de que hay que defender a la educación superior en general. Ahí también, claro, se gestaron organizaciones como Artes en Lucha aquí en la Facultad de Artes, porque aparte de las precarias condiciones había desvinculación de docentes, había otras situaciones en las que los estudiantes no tenían un desarrollo holístico y ni siquiera digno. También otra organización que partió desde Revuelta, como el Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles, funcionó también de cierta forma para abordar casos, abordar problemáticas y que nosotros podamos ver cómo están las exigencias de los estudiantes. En ello también creo que es importante mencionar de que el movimiento estudiantil no es homogéneo. Y también hay tendencias políticas, ¿no es cierto? Entonces están partidos políticos de todas tendencias y colores. Y claro, vemos la influencia del correísmo también, cómo trataba de treparse en varias luchas, generando algunos bloques estudiantiles que ya no existen en la actualidad. Hay otras situaciones también, como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE Nacional, aliada al Partido Unidad Popular, por ejemplo, que estuvo bastante presente dentro de la pugna. Estaba también, claro, con sus aristas de organizaciones que son Transformación Universitaria aquí en la Universidad Central, estaba la FESE, que era de los estudiantes secundarios, y a su vez también, claro, se ve que dentro de ello lo que se buscaba es decir a los asambleístas, decía la Corte Constitucional, por favor, no recorten el presupuesto, cuando es el propio Estado el que está dentro de esa directriz que de recortar. Ahora, lo que sí es importante ver que esa bomba mediática no solo la partieron las organizaciones estudiantiles, sino que el resto de la juventud en general también se molestó bastante y se sumaron. Lo que veo también importante es que desde ese punto, también solo por un poco por el confinamiento, lo que existía, los toques de queda, todavía algunas situaciones, se plegaba más dentro de la campaña a nivel virtual, lo que permitía que las páginas puedan moverse a un ritmo bastante grande. Entonces en las redes sociales era un punto de debate muy grande, muy fuerte. Entonces los medios de comunicación hablaban de ello, los colectivos independientes hablaban de ello, y de ahí también, de cierto modo, en la población también se generó una expectativa. No solo en Quito, sino también, por ejemplo, en la ciudad de Ibarra también hubo un pequeño germen de estudiantes que se molestaron por esa situación, y también de las universidades más afectadas. Es importante ver que en formas organizativas la asamblea estudiantil fue la que tomó mayor preponderancia. Entonces, a medida de que estaban sucediendo los problemas y se posicionaba también este elemento del no al recorte, que era la consigna principal que se había manejado, las asambleas estudiantiles permitieron de que varios estudiantes ejerzan sus puntos de vista y se abran también algunas aristas de lucha. Entonces, la asamblea creo que fue el elemento preponderante como tal en las formas organizativas. Y sobre todo también se gestaron varias redes de solidaridad frente a elementos como lo de la alimentación, lo de útiles escolares, varias situaciones que se necesitan también. Pero creo que la asamblea estudiantil permite de que, de cierto modo, los estudiantes tengan ese propio espacio, se convoquen entre ellos mismos y podamos ejercer ciertos lineamientos de lucha o de exigencia también. Ahora, claro, también es importante de que las organizaciones estudiantiles tienen sus formas, tienen sus estructuras, tienen sus frentes replegados en varios sectores, por ejemplo, al menos aquí en la Universidad Central, se ejercía también un trabajo. El trabajo también que ejercimos nosotros desde Revuelta
también se vinculaba a posicionar elementos de no al recorte, pero también ver cómo está la situación de todos los estudiantes, los más populares en la pandemia. Entre ellos se generaron estudios, se generaron videos, se generaron muchas cosas con varios comités que permitieron establecer un mayor rango comunicacional en ese contexto. Lo que creo que es importante es que se aprovechó bastante el trabajo comunicacional, tanto en redes como también callejeros, hacían pintas, hacían pegadas, hacían algunos elementos, que eso permitió aglutinar a los estudiantes y que también no solo hagan una actividad por hacer, sino que puedan ellos también adquirir conciencia del problema y que de ese modo también puedan actuar. Bueno, aparte de los ya mencionados, que nos habíamos aglutinado Revuelta, se había dado la creación de Artes en Lucha desde la Facultad de Artes de aquí de la Universidad Central. Ya existía en ese entonces también el Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles, por parte nuestra también. Lo que vimos también es que, claro, en tendencias principalmente ligadas al Partido Unidad Popular, MPD, estaba la FEU Nacional, tenían transformación universitaria, estaba la FESE, y también, claro, ellos también buscaban, claro, ejercer su arista o buscar capitular dentro de esta lucha. Lo que se había visto también, se había formado el Frente de Defensa de la Educación Pública, y dentro de este también había una vinculación dentro de algunos estudiantes ligados también a algunas otras tendencias y también algunos trabajadores docentes principalmente. Entonces, dentro de este conglomerado se había otra organización que en la actualidad no existe, que se llamaba Estudiantes Autoconvocados también, que también estaban ligados a algunas otras tendencias políticas. Entonces, era un poco como decir que no era muy homogéneo el movimiento. Pero lo que se veía en cuenta es que todos nos íbamos acá a la pileta de la Universidad Central y hacíamos los plantones, todos aquí pintábamos los carteles, las banderas y todo. Lo que sí es importante ver que no todos tenemos las mismas intenciones. Algunos tienen una intención de que la resolución a los problemas es a partir del Estado, estar dentro del Estado y ahí es lo general. Otros, en cambio, creemos que hay otro camino más desde la independencia de clase y que podemos conseguirlo también. Que no decimos que sea malo la reforma, pero no es el objetivo final. Para hacer esta partecita creo que es importante mencionar qué sucedió después de la lucha de recorte presupuestario. Vemos que dentro de los colectivos, los gremios, ¿no es cierto? Ellos cuando se dieron las elecciones, al menos en este 2021, ¿qué es lo que sucedió? Al menos por lo menos 2 o 3 dirigentes estudiantiles que estaban también dentro de esa lucha, les vimos en la papeleta. Tanto del partido del correísmo, tanto del partido Unidad Popular, etcétera. Entonces creo que es importante ver también. Y por algo, no lo mencioné hasta acá al final, la FEU Nacional, que hicieron una marcha de 3 personas, así hasta Carondelet, y de ahí también las medidas que se ha estado viendo, no ha habido una representación real, por ejemplo. Y la federación que es aquí de la Universidad Central, que debería comandar a los estudiantes, no tuvo un papel pasivo. Y de cierto modo también dentro del comunicado general que establecieron, llamaron a votar por el candidato del correísmo Andrés Arauz. Entonces, ahí se ve cómo están las intenciones, cómo el movimiento no es homogéneo. Pero creo que en esa pugna también es importante ver que hay que plegar por la unidad de los estudiantes y hay que plegar principalmente porque las reivindicaciones sean conseguidas también. Pero no solo las inmediatas, sino también las que nos van a servir a futuro. Y esto es algo político. Creo que dentro de la ley está establecido que en contextos de emergencia, por lo menos, hay medidas que no se pueden implantar por parte del gobierno. Entonces, esto de la reducción al presupuesto se veía que no estaba plasmado dentro de la Constitución o dentro de los marcos legales que se permitían. Ahora, claro, era una necesidad propia del Estado, una necesidad propia del gobierno, pero también dentro del marco legal había ese hueco. Entonces, lo que se veía también es que recaía en manos de la Corte Constitucional, precisamente. Dentro de esas acciones legales había una presión también en los plantones que se establecieron para que dentro de las decisiones, lo que se ratifica en la decisión de la Corte Constitucional, no se aplique el recorte. ¿Qué es lo que sucedió? Precisamente a base de la presión se dice, se elimina el recorte presupuestario. Se elimina tales y cuales excusas que nos pusieron en un momento y después vemos que ya en la práctica, en los hechos, se había consumado. Ahora, claro, esa decisión también, y claro, en términos legales se había visto que en contexto de pandemia no podía reducirse el presupuesto universitario. Y claro, dentro de las decisiones que recaen en la Corte Constitucional se repliega.
y se da un revés realmente a los estudiantes en ese modo. Fue aprovechado precisamente cuando el movimiento ya fue bajando. Cuando el movimiento de los estudiantes ya fue bajando, precisamente porque se había dicho que había una victoria de los estudiantes y después, ya dentro de las decisiones, se da una marcha atrás y se plasma el recorte de manera progresiva y poco a poco se consumó a fin de cuentas el recorte presupuestario. A nivel virtual, realmente se puso en auge esto de las transmisiones en vivo, lo de las entrevistas en vivo. Por lo menos desde nuestra organización se dieron varios elementos de videos artísticos, tanto como consignas políticas, estaban videos artísticos, culturales, con canciones que se hicieron en contra del recorte. También hubo la poesía que nosotros habíamos generado con varias imágenes, con varios productos que se hicieron el circuito cultural universitario también. Habían varias alternativas que se habían generado. Habían las transmisiones en vivo donde se sentaban las posiciones, se difundían, había interacción con la gente. Lo de las entrevistas también era un factor clave, con varios medios, se había hecho el sondeo de medios para poder sentar la posición y se conozca un poco más a nivel general, no solo a nivel de Quito. Lo que era importante también es una iniciativa que hubo también de la huelga educativa virtual, que se habían convocado a los estudiantes a no ingresar a las clases virtuales y había como una especie de sabotaje que se buscaba hacer también en algunas cosas, pero principalmente también era eso, o sea, entrábamos a las clases puestos nosotros el logo, el eslogan, y habían algunas en las que se plasmaba todo, se interrumpía la clase y se ponían las exigencias de los estudiantes ahí. Ahora, de cierto modo también, a nivel virtual eso es lo que había funcionado también. Y de ahí creo que el repliegue también en las redes sociales, la posición, es lo que había ayudado bastante a que se profundice la situación. No solo para que el gobierno se sienta presionado, sino que para haya una mayor solidaridad de otros sectores, como los trabajadores también, como la gente también que no es obrera, pero se dedica también a trabajar en las lecciones del hogar y todo. A nivel de espacio público, recuerdo que en una de las marchas que se habían realizado, se había dado una gran pintada, al menos aquí en la calle de la Universidad Central, de la entrada de la Pileta, se había pintado un no al recorte gigantesco, que era por lo menos de unos 7 metros y estaba abarcado en toda la calle. Se habían hecho tomas culturales de espacios, o sea, se habían elevado también varios elementos con mitines de agitación, varios elementos habíamos hecho y de ahí creo que también hicimos como un repliegue para también las universidades privadas también que se sume y una indignación por algunos problemas que se habían gestado también ahí. Entonces ahí se hicieron tomas, se hicieron presentaciones culturales sobre todo, pero también en movilización se hicieron más de 10 marchas donde estaban metidos los estudiantes y ahí también, claro, se vincularon otros sectores. Lo importante también es que a nivel de toma de espacio, hubo algunos choques incluso con la policía cuando se trató de hacer lo mismo que aquí en la Universidad Central con esa pinta, se buscó hacer precisamente en la plataforma gubernamental también. Y claro, dependiendo porque había esta vinculación del Ministerio de Economía y Finanzas cuando estaba Richard Martínez en ese momento, buscábamos también ahí generar un elemento de bronca, de lucha y todo. Y ahí creo que es importante también que dentro de ello las asambleas también se hicieron un par de asambleas presenciales afuera de la Universidad Central. Entonces, a nivel de toma de espacio público se veía que no solo los estudiantes estaban dentro de la marcha, sino que hay las formas y espacios organizativos que se pueden generar ahí afuera y que podemos estar los estudiantes ahí presentes. Lo que veíamos es que en la LOES en general está marcado un proyecto sumamente elitista principalmente, y de ahí mercantil porque va a servir a los grandes negocios, y es funcional realmente para la clase dominante. En este elemento elitista hemos visto de que, claro, desde lo del examen de ingreso hay una serie de filtros, y la nivelación de carrera es uno de esos filtros. En estos filtros principalmente, claro, no es solo por el término de dificultad académica o de que no eres considerado un estudiante como tal, sino que ahorita este tema de los cobros permite que haya menos acceso por la brecha económica que existe aún así. Porque aún así de 2 años o de que haya ahorita un pequeño reflote de la economía, algunas cuestiones, sigue habiendo todavía una crisis económica bastante grande, bastante aguda en la que la gente tiene que priorizar todavía en qué comer o estudiar.
Y es como lo que hablábamos hace unos 2 años. Ahora, en este término, principalmente, al menos, por ejemplo, cuando se perdía la nivelación en términos de aranceles, era un arancel bastante alto. Y ahora, claro, que se cobre todo el curso completo de nivelación de carrera no solo implica de que se pierde la gratuidad de la educación, así en pocos conceptos como estos, sino que también sí permite mermar, ahora por la condición socioeconómica de los estudiantes. Ahora, no quiere decir tampoco que, claro, un estudiante para ingresar, aparte, ha tenido que endeudarse previamente con el preuniversitario. La mayoría de los que hemos ingresado a la universidad, por ejemplo. Entonces, siguen habiendo gastos extra y todo que se cargan en el peso solo los estudiantes, sino también las familias. Entonces, dentro de ese modo, sí es un elemento más elitista, porque de cierto modo, para estudiar hay que tener toda una serie de recursos para mantenerte dentro de un semestre, para mantenerte dentro, en general, de la educación. Entonces, dentro de ello, la gente que tiene los recursos realmente es la que ya no está ni siquiera pudiendo rendir el examen, ya no está ni siquiera pudiendo acceder a los filtros, de cierto modo. Entonces, en este aspecto más elitista, ¿qué implica? Que gente que tiene un mayor nivel de ingresos, un poco más acomodada económicamente, pueda ya acceder a la educación superior. Hemos visto nosotros la palabra autonomía desde varias aristas, desde varias definiciones, o como un concepto muy amplio. Ha sido abordado por algunos pensadores, por ejemplo, como Manuel Agustín Aguirre aquí en la universidad, y el propio Guillermo Lazo, la autonomía, como que la autonomía realmente es, el Estado deja de tener influencia sobre la universidad y puede meterse tranquilamente en la empresa privada. Es lo que nosotros estamos viendo. Todo este proceso de privatización ya lo hemos visto este semestre que volvimos a clases, que hemos visto también dentro de para qué sirven tales convenios, para qué sirven tales asignaturas o hacia dónde va el presupuesto a las intenciones de estudio de la universidad. Cuando vemos que, por ejemplo, en términos de autonomía, lo que se busca ahorita el Estado principalmente es que tenga un menor margen de gasto dentro de la educación superior, por ejemplo. Es lo que estamos viendo en esta tendencia. La otra cuestión también es que sí puedan meterse más fácilmente las empresas para definir qué tienen que estudiar los estudiantes ecuatorianos, para definir qué es más principal a nivel productivo y que eso a qué obedece a las grandes transnacionales, porque no hay industria grande aquí en el Ecuador, no hay. Y así ves, a su mismo tiempo somos un país primario exportador. Entonces, ¿qué implica? Nosotros no producimos máquinas, no producimos tecnología, solo producimos materia prima, que exportamos a los países y eso es lo único que nos compran, nuestra única forma de subsistencia. Ahí se prioriza ¿qué? Lo de la minería, el petróleo, y ahí se ha visto dónde están los grandes fondos de inversión en educación, en investigación. Entonces, esta autonomía principalmente es una autonomía de papel. Porque cuando vemos un concepto real de autonomía sería que la comunidad universitaria, la universidad en general, en este caso pongo de ejemplo la Universidad Central, tomáramos las riendas y las decisiones hacia dónde va a ir a futuro. Entonces, en ese punto, en ese caso, no se da. Y vemos que también dentro de la disposición de las autoridades, por lo menos en la administración actual, ha sido afín a todos los gobiernos con los que ha estado. Y en esta situación, precisamente la de autonomía, no vemos que los estudiantes tengan un papel real, ni siquiera en el papel de representantes formales, como es nuestro consejo universitario, nuestro consejo directivo, y eso se pasa por lado. Entonces, claro, este término de autonomía que habla el presidente es una autonomía de papel. Y hoy ahorita nosotros tratamos de ver de que, claro, la autonomía tiene que ser reivindicada como un derecho que, aparte de que es histórico, también tiene su importancia real en el contexto actual, de que la comunidad educativa, los estudiantes, y no solo por la participación que puedan tener a nivel de decisiones, sino que la universidad pueda estar direccionada a los procesos sociales, a las necesidades también de toda la población. Hemos visto que por lo menos en los últimos 4 años, cientos de miles de personas, tanto desde Colombia, desde Venezuela, han venido al país a buscar oportunidades, ya un país que tampoco tiene muchas oportunidades como es el Ecuador. Ahora, creo que en ello es importante de que un gran porcentaje de la población es joven. Dentro de estos años también varias familias se han acentuado aquí en el país y también varios chicos, adolescentes y todo están cursando dentro del sistema educativo ecuatoriano, por lo menos en el nivel general básico, en el bachillerato, se ha visto.
Y dentro de ello creo que es bastante importante de que, aparte de que no tener nacionalidad ecuatoriana, se da este sesgo, principalmente de que se elimine la gratuidad para la educación superior. Entonces, ahí de qué probabilidades o de qué de gobierno de encuentro hablamos. Porque al menos en el Ecuador, en términos de movilidad humana, no había cerrado las fronteras ya en un tiempo. Pero ahí lo que se ve precisamente es eso, o sea, sigue habiendo elemento elitista, pero no solo discriminatorio por condición económica, sino hasta por situación social, en la que tú te ves en una situación de movilidad humana, en la que vas a otro país, por las condiciones difíciles del tuyo. Y eso precisamente genera esta apatía, incluso de la gente, y ese discurso reaccionario, incluso de la xenofobia y todo, que fue bastante popular hace un tiempo incluso. Entonces, dentro de ello, en términos educativos, hay ese sesgo incluso para esa población, que no es la mayor cosa en términos demográficos, no es un número exacerbado, pero sí comprende también un porcentaje de estudiantes que se les quita la oportunidad. La Universidad Superior Pública es un derecho que ha sido ganado con sangre de los trabajadores. O sea, las luchas grandes de los trabajadores permitieron que sus hijos puedan estudiar. El acceso a la educación principalmente no solo es esta herramienta que busca solo reproducir la mano de obra y la ideología de la clase dominante, sino que también es un centro en el que luchan las ideas, las posiciones, y también los estudiantes podemos tener un papel activo, o sea, un papel también transformador y de poder conocer. Entonces, en la educación superior pública es que el pueblo puede acceder al conocimiento, el pueblo puede acceder también a la ciencia, a innovar, a generar varias situaciones que pueden servir. Entonces, la educación superior pública es un derecho, como lo es la educación, pero en términos de la educación superior nosotros vemos cómo podemos gestar un pensamiento de avanzada o luchar contra algunas ideas que también preponderan. Eso se ve mucho más en la universidad pública, porque hay una diferencia. Cuando vas a la universidad privada es mucho más difícil pensar diferente, es mucho más difícil que tengas una libertad para poder opinar o hacer ciertas cosas. Lo que se ve también es que la universidad pública también ha sido como la madre de varios procesos sociales, al menos en nuestro país. Desde aquí la Universidad Central, por ejemplo, se gestó la iniciativa de la segunda reforma universitaria por fuera de la ley constitucional, que buscaba que haya una mayor democratización de la educación, deber de reivindicar. Que tanto las universidades, escuelas politécnicas aquí en el país, o sea, permiten que varios tengamos una oportunidad, no solo dentro del mundo laboral, sino que también en este espacio se construye varios elementos de la sociedad. Y las tendencias políticas incluso aquí afloran. Actualmente, y sí hay que ser bastante críticos, no existe movimiento estudiantil en el Ecuador. No existe una lucha estudiantil fuerte, ni algo que represente o aglutine a todos los estudiantes. Pero principalmente en la universidad pública vemos que puede existir este germen que liga al resto de estudiantes y que este puede unirse con los estudiantes de las universidades particulares y privadas que también son oprimidos de varias aristas, no solo por el término de los cobros, sino hasta en la forma de pensamiento, en la forma en la que tú te abstienes porque tienes que pagar y estar situado. O sea, el estudiante de la universidad pública es el que puede tejer esa alianza y además también puede tejer la alianza con los otros sectores que pueden buscar una transformación real de la sociedad, como lo son los trabajadores, con la clase obrera. Entonces es algo bastante importante, que la educación superior pública también no solo tiene que ser vista en el marco de solo los derechos, sino también de que aquí se compone también dentro del tejido social el pensamiento que busca avanzar hacia adelante. Y también hay la lucha de las ideas entre lo viejo y lo nuevo. Dentro de los medios de comunicación tradicionales, lo que se ha visto ha sido lo mismo de siempre. O sea, se busca dar una noticia a medias, con una verdad a medias, realmente, porque en ese entonces era más conveniente, porque los medios de comunicación estaban encubriendo todo. Cuando había lo del gran índice de muertes en Guayaquil, por ejemplo, lo del colapso de los hospitales, varias situaciones no eran tomadas a medida. Y de ahí una cobertura, por lo menos, de la lucha del recorte presupuestario no había. Una cobertura que busque develar algunas situaciones de lo que estábamos pasando, no había en los hechos o en la práctica. Ya cuando habían las marchas más grandes,
Ahí había unas pequeñas coberturas de unos medios como en el Televicentro, así, pero no había más. Es lo que nosotros habíamos evidenciado realmente. Entonces, ahí en ese contexto, claro, los medios de comunicación tradicionales, lo que se busca es principalmente de que no haya esta imagen de conmoción o de que la gente pueda salir a protestar o tener una expectativa frente a tales problemas. A su vez, también en esta lucha de los estudiantes, lo que se buscaba era ver qué apreciación se daba, al menos referente al tema, que incluso a nivel estatal era inconstitucional. Entonces, en esos puntos se buscaba realmente que no se devele la verdad. Y en ese punto también creo que en algunos casos muy particulares, al menos de los estudiantes más afectados, no se les daba mucha cancha, por así decirlo de forma vulgar, ¿ya? Sino que por ahí a los representantes estudiantiles hacía unas 2 que 3 entrevistas que salga por ahí en el noticiero. Pero no es lo que, no se expresaba el meollo del asunto, no se expresaba realmente cuál era la situación central de la que devenía el recorte presupuestario. Realmente ahí sí es importante, por lo menos ahora que vivimos en esta época que nacimos nosotros, un poco más en la que podemos tener varios registros ya con la tecnología, lo que desde el 2010 en adelante ya podemos registrar todo en el Facebook, en las redes sociales y todo. Creo que tuvimos un poquito una mayor apertura, al menos en esos puntos. Entonces yo regreso a ver a lo que había sucedido por lo menos en el 2020, ya 2 años, y yo veo de que todavía se mantiene un poco viva esa chispa y todo. Precisamente, pero de lo que queda en las memorias fotográficas, en los videos, en los registros, en los documentos que han sido publicados. Y ahí uno también se pone a ver y hace una comparativa de cómo estaba la situación hace un tiempo, cómo la recibimos ahora en la educación presencial. Entonces sí es importante el tema de la memoria, el tema de este registro, porque eso aparte, no solo por en los elementos un poco más sentimentales, un poco más de la nostalgia, sino tiene que ver también en que hay herramientas ahí que pueden servirnos a los estudiantes en la lucha de hoy en día. Las formas organizativas, la situación de cómo en un contexto de desmovilización social, un sector pudo levantarse y poder ejercer presión, lucha en algunas aristas, en algunos puntos. Entonces, esto de la memoria es importante porque permite abstraer lecciones, no solo lecciones a nivel de esto que decía la nostalgia, sino también políticas, ¿ven? A qué sirven, a qué bajo ciertos intereses, cómo se desvía una lucha o cómo puede mantenerse justa, cómo se puede hacer para que se consiga o no se repita la historia de lo que al final sí se consumó el recorte. Entonces, dentro de los aspectos de la memoria es muy importante. Y ahora también en estas épocas ha sido bastante bueno que hemos tenido un mayor acceso, al menos dentro del nivel de la tecnología y todo. Entonces, a unos 2 clics de distancia hemos podido publicar, hemos podido generar, sacar en internet y de ahí ha habido opiniones diferentes y todo. Y ahora se ve, cuando volvemos a clases presenciales, varios de los estudiantes, antes de la virtualidad, de hecho, con la organización revuelta habíamos generado un montón de situaciones, habíamos hecho bastantes plantones por lo de la defensa del presupuesto en el primer recorte, pero también elementos importantes a nivel académico, a diferencia de otros que solo están por una causa por un momento y se apaga. Entonces lo de la memoria también permite ese elemento, de ver de cómo estábamos hace un tiempo, cómo estamos ahora y cómo podremos seguir adelante, qué expectativas tendremos. Eso es algo que no me voy a llevar solo yo, sino mis hijos, mis nietos, varias generaciones después podrán ver cómo era la lucha estudiantil en este momento, en este contexto. Y es lo que nosotros también abstraemos de esas luchas históricas en el 44, en el 69, de varias otras luchas también a nivel internacional, como en Chile en el 2006, en el 2011, de cómo lo podemos aprender, cómo podemos nosotros generar otras formas y otros criterios, cómo también vemos cómo está algo ya caduco y viejo y cómo evolucionamos a generar algo diferente. Y hemos visto que la situación amerita varios cambios, varios elementos de lucha importantes. A su vez, remarcamos la importancia de que hay que generar de nuevo el movimiento estudiantil ecuatoriano y no bajo un programa reformista, no bajo un programa clientelar, como se había vendido hace varios años, sino que tiene que haber este programa más ligado a generar la nueva educación que buscamos. Y hay cosas que se pueden conseguir en esta sociedad y cosas que se pueden conseguir en otra sociedad.
diferente a la que nos ofrece el propio sistema capitalista y todo. Lo que busco decir es que también se genera un mensaje, una expectativa de que los estudiantes tenemos que levantarnos y no implica quemar las cosas, sino que implica realmente que nosotros nos organicemos y busquemos un proyecto político independiente de las formas que ha dado tanto el Estado burgués, que ha dado los partidos politiqueros y que han inundado en un lodazal principalmente los derechos de los estudiantes. Y creo que eso es importante, de que si uno enciende la chispa se mantenga encendida hasta el último momento. Porque hoy, así es como comentaba, desde el colegio nos organizamos, luchamos, éramos 4 en el colegio, buscábamos hacer algo, buscábamos hacer pintadas, pegadas, hacíamos eventos, escuelas, varias situaciones. Se generó una organización estudiantil de secundarios, luego en la universidad aquí también se busca. Y a su vez varios compañeros militantes de la organización que ya no están actualmente, ahora están luchando por los derechos de los trabajadores, de los comerciantes informales. En la organización barrial han estado plegando, abriendo varios elementos organizativos junto a la población, y creo que eso es algo importante que uno se lleva. Y que el conocimiento que nosotros nos llevamos aquí también es para nosotros compartirlo con el pueblo y todo. Y de que los derechos cualquier rato pueden ser arrebatados. Tenemos que estar preparados para poder defender estos derechos. Y al menos en este sistema hay una cuestión de que busquemos una nueva sociedad. Por lo caduco que se encuentra el sistema en general, hay más derechos que se pierden que se ganan. Entonces tenemos que buscar una alternativa real y el estudiante debe estar fijado en ese proyecto y en esa independencia política en la que pueda servir al resto de la sociedad.